Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero estén muy bien. Le habla el profesor Ángelo Barahona de Historia y vamos a hacer la retroalimentación de la clase anterior llamada del estado de bienestar al estado neoliberal. Ya, y eso sucede aproximadamente en los años 70-80 a nivel mundial, ¿cierto? Una vez que ya está como eh, terminando la Guerra Fría y con la implementación del neoliberalismo. O sea, todo ahí junto de la mano. ¿Ya? Vamos a ir rápidamente con las preguntas para no hacer este video tan largo. Explica con tus propias palabras qué es el neoliberalismo. Y me voy a quedar con esta respuesta que es bastante completa. Es una doctrina que tiene sus bases en el liberalismo. Por eso se llama neoliberalismo. Quiere decir el nuevo neoliberalismo, nuevo liberalismo. El neoliberalismo se caracteriza por privilegiar el éxito exacto individual de las personas, pero por sobre la búsqueda del bien común. Uno de los aspectos destacables es la búsqueda de la libertad económica. Exacto. La libertad económica es como la esencia, el pilar esencia del modelo neoliberal, donde se privilegia políticas del Estado que faciliten la apertura del mercado de un país al comercio internacional con otros países. Exacto. Por ello, el Estado tiene un rol bastante restringido. Eso a grandes rasgos caracteriza al neoliberalismo. Me parece muy bien. Esto también es interesante, el neoliberalismo es caracterizado a nivel global por el beneficio individual. Lo más destacable es la búsqueda de libertad económica. El neoliberalismo es la teoría económica más difundida en gran parte del mundo en los tiempos actuales. Así que eso, a grandes rasgos. Ya la individualidad por sobre el bien común o lo colectivo, ya, ese como principio, el principio de la libertad económica, y asociado a ese, el principio de que el Estado no tenga un papel muy activo, sino que su rol es bastante restringido. ¿Ya? Eh, Aquí vamos a otra. Explica con tus propias palabras las principales características del neoliberalismo. Y esta me va a quedar también con esta primera, que es bastante completa. Las principales características: el Estado no debe intervenir en las decisiones económicas y debe facilitar la libre competencia. Como ya lo decíamos en la anterior, individualismo. El individuo debe buscar su éxito personal. Orden interno a un nivel moderado de riesgo país. Privatización. La principal medida que distingue a este sistema es la adopción de la privatización de empresas y servicios, incluso las más básicas, como la luz, el agua, donde los precios dejan de depender del Estado. Exacto, y dependen del mercado. ¿Ya? Y pasan a ser regulados por los estándares del mercado y por sus propios dueños privados. Exacto, esto es muy, muy importante. Política internacional del neoliberalismo, el libre comercio entre los países. Esta política se expresa en los tratados de libre comercio, exacto, los TLC, que Chile ha firmado desde el 90 hasta la actualidad con muchos países. Los países se comprometen a asegurar aranceles más bajos en aduana y contar con mercados seguros donde exportar los productos. En el fondo, lo que está diciendo aquí con esta última frase es que los países neoliberales a los productos que llegan desde otros sectores del mundo. Entonces, así le facilitan en el fondo la entrada a los capitales internacionales, ¿ya? Al país. Vamos con la siguiente pregunta. A partir del video, ¿qué factores incidieron en que el estado de bienestar entrara en crisis? Y aquí hay algo bien interesante como esta. La crisis del petróleo actuó como una importante causa en el proceso de debilitamiento en el estado de bienestar. Esto debido al alto nivel de dependencia, aquí hay un error, no es independencia, es dependencia, generada por los países desarrollados respecto al uso del petróleo en un conflicto. Ya, a ver. También esta respuesta es buena. Por problemas económicos, revalorización del dólar, crisis del petróleo, cuando cuatriplicó su precio. Descenso del crecimiento del país, desarrollado, aumento de precios y cesantía. Bueno, les voy a explicar, porque aquí están mal redactadas las respuestas, pero se establecen varios conceptos bien interesantes. Primero está la crisis del petróleo y la revalorización del dólar. Con la crisis del petróleo subió el dólar, ¿cierto? Casi cuatriplicando su precio,
Y eso a nivel mundial, como el mercado está conectado a nivel mundial, lo que pasa en un sector afecta a la economía de todo el mundo, ¿ya? Entonces, esa revalorización del dólar influyó en el aumento de precios y en la cesantía de varios países, los países sobre todo que son más dependientes de la economía extranjera. Y esos son los países que no están industrializados. O sea, los países subdesarrollados. ¿Ya? Ahora, otro aspecto que incide mucho en esta crisis del estado de bienestar, que no aparece en el video, pero que nosotros lo podemos evidenciar en nuestras clases, es que el estado de bienestar, por ejemplo, acá en Chile, fue el que dio origen o el que permitió en el fondo que un gobierno como el de Salvador Allende, de tendencia marxista o anticapitalista, si se quiere, haya llegado al gobierno de forma democrática. ¿Ya? Eso para los capitalistas significa un grave peligro para el capitalismo porque significa que a través de la democracia los marxistas, los comunistas, como le llaman, pueden llegar al poder. Y eso es muy peligroso para el capitalismo porque significa que podría traducirse en la destrucción o en la crisis total del capitalismo. ¿Ya? Ahí se hicieron varias cosas, se hicieron golpes de Estado, ¿cierto? Dictaduras por todo el mundo, para evitar justamente que esa forma de hacer el cambio social, ¿cierto? A través de la vía democrática, como lo intentó Chile, no fuera viable en ningún país del mundo. ¿Ya? Por eso. Vamos a la siguiente pregunta. Según el video, como resultado de la implementación del neoliberalismo, en muchos países, especialmente los subdesarrollados, valga decir, trajo consigo una terciarización de la economía. Indaga en Internet y explica en qué consiste eso y cómo puede afectar a la economía de un país. Me voy a quedar con esto, que es la respuesta más concisa, pero no completa, que dice, la terciarización de la economía es la transformación de las actividades económicas hacia unas más enfocadas al sector de servicios. Tenemos tres grandes sectores de la economía, el primario, el secundario y el terciario. El primario es la extracción de materias primas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ir a sacar minerales en las minas, sacar madera de los árboles, fruta, lo que sea, ¿ya? Materias primas. El segundo sector de la economía es la de industrialización o manufactura, es decir, de tomar estas materias primas y transformarlo en otra cosa. Por ejemplo, Chile tiene el caso del vino, son muy limitadas las cosas que tiene Chile, que puede exportar de productos manufacturados. En ese caso puede ser el vino, por ejemplo, y pararíamos de contar en realidad. Los otros países, por ejemplo, como China o Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, producen tecnología, ¿cierto? Producen computadores, producen, no sé, bicicletas, autos, aviones, armas de guerra, etc. Todo eso lo producen esos países, porque tienen un sector secundario de la economía muy desarrollado. Sin embargo, Chile, y como gran parte de toda América Latina, con la implementación del neoliberalismo se implementa una terciarización de la economía y el tercer sector tiene que ver con el ámbito de servicios, ¿cierto? Es decir, no sé, por ejemplo, entregar servicios de telefonía móvil, entregar servicios de venta, el comercio es un sector terciario de la economía, ¿cierto? Porque solo se dedica a comerciar, valga la redundancia, los productos que ya fueron producidos. La venta, el arriendo, no sé, los servicios culturales, ¿cierto? Todo ese tipo los bancos también son del sector terciario. Todos esos sectores son los que más están desarrollados en la economía chilena. El sector, y por lo tanto, los dos sectores más desarrollados en la economía de Chile son el sector primario, es decir, de extracción de materias primas, y el sector terciario, los servicios. Dejando el sector secundario, que es el más importante, probablemente el productor, el que produce cosas, de lado, ¿ya? Porque eso en una perspectiva neoliberal mundial está asegurado para ciertos lugares. Ciertos lugares están dedicados a producir cosas y esos son los países desarrollados,
Ya el resto de los países tienen una función de proveerle materia prima a esos países desarrollados para que produzcan sus cosas, y después ellos mismos nos venden esos productos ya terminados, y nosotros acá los vendemos. Es lo que pasa, por ejemplo, con el cobre, ¿cierto? Nosotros, como Chile, le vendemos gran parte del cobre nuestro a China. China lo hace cable, lo hace aparatos tecnológicos y lo devuelve para acá mucho más caro, ¿cierto? Lógicamente con otros productos mezclados, ¿cierto? Y nosotros acá se los compramos mucho más caro. Entonces, ese es el gran problema del neoliberalismo en un sentido económico, ¿ya? Voy a avanzar más rápido porque me estoy demorando mucho. ¿Cómo se logró imponer el modelo neoliberal en América Latina? ¿Qué piensas de este método para imponer un modelo económico? Da argumentos para reforzar tu postura. Bueno, esto voy a hacerlo bien cortito. Su origen fue, me voy a quedar con esta respuesta, esto se logró con los gobiernos autoritarios. Por ejemplo, yo no le llamaría gobiernos autoritarios, ¿ah? Porque eso hay que tener cuidado, porque un gobierno se define cuando fue electo. La dictadura de Augusto Pinochet jamás fue electa. Entonces, un golpe de Estado, hay que usar bien los conceptos, es un golpe de Estado y una dictadura. Ya no es un gobierno, es una dictadura. De Chile, por la dictadura de Augusto Pinochet, donde se insistió más, por su movimiento represivo, donde se produce la privatización en los derechos de las trabajadoras y trabajadores, el cierre de los servicios sociales, como la vivienda, la educación, la salud, etcétera, recorte de gastos sociales, que es eso mismo, y relevancia del subsidio para adquirir las cosas. ¿Ya? Eso, principalmente. 6. Señala las principales consecuencias del modelo neoliberal. Para responder esta pregunta, te recomendamos tomar lo que dice el video y el texto de estudio en las páginas 40 y 41. Aquí hay varias cosas bien interesantes. Yo creo que esto tiene aspectos positivos y negativos. Yo voy a tomar aquí algunos positivos, por ejemplo. La implantación del modelo neoliberal ha tenido diversas consecuencias en el mundo. El término positivo, el neoliberalismo ha generado un importante crecimiento y desarrollo económico en distintos países. Es así, por ejemplo, como Chile ocupa una buena posición económica a nivel latinoamericano y mundial, teniendo altos índices macroeconómicos. Eso se podría definir como un aspecto positivo, ¿cierto?, del neoliberalismo. Pero ahora, si hilamos más fino, tiene varias cosas bastante malas, como por ejemplo el cierre de servicios locales, recorte en el gasto social, es decir, que el Estado ya no gasta tanto en resolver problemas sociales, precarización de los derechos del trabajador y la liberalización del comercio internacional en perjuicio de la producción local. Exacto, lo que les decía anteriormente, la terciarización de la economía. En el fondo que allá, ahora en Chile con el neoliberalismo no se produce nada. Antes del neoliberalismo se producían cosas, se producían televisores, zapatos. Ustedes lo deben saber mejor que yo, ¿cierto? Que se producían cosas acá en Chile. Pero ahora actualmente no se produce nada. También esto, la flexibilidad laboral, crecimiento de las desigualdades económicas y sociales, debilitamiento de la idea de comunidad y apoyo. Eso también es importante. Con el desarrollo del neoliberalismo y el individualismo que ello trae, se debilita la idea de comunidad y de vivir en sociedad. ¿Ya? Eso es muy importante también, muy significativo. Y finalmente la pregunta de opinión y reflexión, a partir de tu respuesta a la pregunta anterior, evalúa a través de ejemplos cómo afectan las consecuencias del modelo neoliberal a los problemas de nuestra sociedad actual. Me voy a quedar con esto, por ejemplo. Bueno, creo que la flexibilización ya se ve, por ejemplo, que tenemos un horario que cumplir, ¿cierto? Todos tienen que cumplir un horario para trabajar, etc. Crecimiento de las desigualdades, es cierto, porque los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres siguen siendo pobres en el fondo. También no hay comunidad, todos se la ven por sí mismos, ¿cierto? Un individualismo total, no hay apoyo, los alcaldes y la autoridad en el fondo no sirven porque tienen un rol en el Estado muy restringido, ¿cierto? En el fondo es poco también, aunque tuvieran la voluntad de hacerlo, es poco también lo que pueden hacer porque la Constitución se lo impide, ¿ya? Porque el Estado en la Constitución está muy limitado. Eso a grandes rasgos, espero que le haya servido esta clase y espero no haberla hecho tan larga. Que tengan una muy buena jornada y que les vaya muy bien en la actividad de esta semana. Hasta luego.